Hola a todos. Hoy estoy por acá porque por estos días había puesto un cartelito que había hecho, haciendo un paralelismo, una comparación entre las moscas y las abejas. Entonces, como, bueno, yo la mayoría del tiempo estoy con chicos y los chicos no saben quedarse con la duda y no pueden dejar de preguntar qué significa, explícame, decime, bueno. Entonces pensé que a lo mejor alguien más quería que nos explayáramos un poquito más en este tema. Bueno, al comparar las moscas con las abejas, obviamente sabemos que anatómicamente entre ellas hay una gran diferencia, pero también hay muchas similitudes. Eh, si bien la cantidad de patas, quizá el tamaño es aproximado y todo eso, eh, la diferencia fundamental está en el lugar en el que se posa cada una. La abeja va hacia la flor porque allí obtiene su alimento, mientras que a las moscas las encontramos más fácilmente en lugares donde hay residuos, donde hay basura, excremento. Entonces relacionamos siempre cuando vemos un peluchito, por ejemplo, de una mosca, como que no, pero de una abejita nos tiende a parecer más tierno. Al margen de que el pobrecito insecto lo hace solamente para obtener su alimento, que esto no hace que las moscas tengan que parecernos seres despreciables. Ellas también tienen un ciclo de vida que cumplir y también en nuestra vida también cumplen un rol que tal vez no nos parezca tan interesante como el de las abejas, pero sí es un rol que tienen que cumplir para que, bueno, nosotros también podamos cumplir el nuestro. Pero con esto voy a la metáfora, que es lo que yo quise explicarle a los chicos, que si bien esto puede parecer que se hizo una personificación de los animales, haciendo ver que podían aterrizar, porque así terminaba la frase diciendo que la principal diferencia entre ellas, al margen de todas las similitudes anatómicas, consistía en el lugar en el que cada una aterrizaba. Entonces vamos a ver cómo nosotros tenemos que tratar de elegir con cuál nos comparamos. Y eso no quiere decir, repito, que la labor de la mosca sea despreciable, porque ella cumple su rol, nada más que eso. Pero en la vida misma, cuando nosotros a esto lo queremos hacer como una analogía hacia nosotros, sobre nuestras elecciones, las decisiones que vamos a tomar. Entonces tenemos que elegir ser abeja. ¿Pero por qué? Nada nos va a asegurar que el futuro nuestro va a ser mejor si elegimos a dónde queremos ir a parar. Hay muchos casos en los que uno proyecta una cosa pensando que es lo mejor que le puede pasar y después los resultados no son los esperados. Yo tengo un exalumno que se recibió de patólogo después de estudiar 12 años trabajando en anatomía en patologías, bueno, no me acuerdo cómo era que se llamaba, bueno, pero una profesión que para él le parecía súper entusiasta estaba él mientras que estudiaba eso, y cuando llegó el momento en que se recibió y vio el ámbito de trabajo en el que se tenía que mover, desistió. Y sin embargo era una muy buena carrera, era algo que podría haber asegurado su futuro, y bueno, no fue de su agrado. Aterrizó en el lugar equivocado y él pensó que iba a aterrizar en la flor. Por otro lado, tengo otros que, cansados de haber empezado una carrera y otra, dejaron y consiguieron un trabajo común y sencillo y son felices con eso.
Entonces no nos tenemos que enfocar cuando hablamos del lugar en el que vamos a aterrizar o dónde nos vamos a posar, que sea solo en el ámbito laboral. ¿Qué vamos a hacer de nuestra vida? ¿A qué nos vamos a dedicar? ¿De qué vamos a vivir? ¿Con qué vamos a sostenernos económicamente? Porque a veces las vueltas de la vida nos llevan muy lejos de lo que pensamos, lo que aspiramos, lo que proyectamos. Pero nos tenemos que enfocar en dónde nos vamos a posar, en la vida misma, sin importar si eso es de lo que trabajamos, es el lugar en el que vamos a elegir vivir, es la casa que elegimos, el barrio, la sociedad. Es nosotros como seres humanos, como personas, dónde queremos posarnos. Y para eso, una vez más, tengo que recurrir a la palabra, a la dichosa palabra, como me dijo antes de ayer una nena, entorno. Tenemos que elegir si nos vamos a apoyar en el excremento, en el residuo, en la basura, en la carroña, o si nos vamos a apoyar en la flor. Si vamos a buscar desechos o vamos a buscar néctar. Entonces, en lo laboral, podemos tomar el camino que sea y tal vez sin tomarlo nos lleve solo, la propia vida nos lleve al camino que nos corresponde o que nos toca. Que tal vez trazamos nosotros una zanja para llegar a un lugar y el agua vino por otra. Pero en lo que sea la vida nuestra personal, nuestra misión humana, entonces ahí sí tenemos que ir por el néctar. Casi siempre tenemos que poner el enfoque mental, emocional, espiritual, energético, o nuestra fe en que todo lo que vayamos a obtener como lugar donde posarnos va a ser el néctar. ¿Y el néctar qué es? Los buenos vínculos, las buenas amistades, elegir el hombro correcto donde apoyarnos, o la mesa correcta donde llorar o reír, pero el lugar correcto donde vayamos por nuestro néctar, que sea ese, y de eso sí somos nosotros nuestros propios hacedores, porque del trabajo no podemos, si bien podemos proyectar, tratar de conseguir y de todo eso, pero por ahí nuestro futuro ya está marcado por otro lado. Pero en la vida misma sí tenemos que saber qué queremos, si nos queremos apoyar en la caca o nos queremos apoyar en la flor. Y siempre que elijamos la flor vamos a tener un montón de beneficios, porque no vamos a salir con las patas sucias, porque no vamos a estar rodeados de la nauseedad, del olor nauseabundo, del desperdicio, porque vamos a tener una labor más limpia. Y cuando me refiero a limpia, me refiero a que vamos a obtener resultados agradables, vamos a tener un entorno que va a estar a nuestro alrededor, que va a ser confortable. Y yo sé que a veces, como muchas veces explico, hay vínculos que son muy difíciles de romper, pero como nosotros somos los artesanos de nuestro propio futuro, y tenemos que pensar no solo en el bienestar de mañana, sino en el camino que vamos a recorrer hacia ese bienestar. Y para recorrer ese camino, creo que es muy fácil saber que queremos andar entre las flores y no entre la caca. Entonces es más fácil que ese camino sea agradable por los colores, por los olores, que nos va a resultar armonioso, que nos va a resultar grato. No es lo mismo una terciopelada rosa que un tarro con desperdicios. No va a ser lo mismo. Entonces tenemos que tratar de que, por más que sé que algunas veces puede doler, puede costar y nos puede parecer imposible. Un señor me dijo no hace mucho que él tiene que estar en
en un lugar donde nada es agradable, donde nada es armonioso y donde pasa meses sin sonreír. Y yo me quedé pensando cómo alguien puede vivir en algo así, siendo tan distinto, y él solo se apoya en la oración, pero yo creo que está bien que nos apoyemos en la oración porque la fe nunca la podemos perder, pero sin una recompensa, algo grato en el día para ver, para oír, para nada. Yo no sé hasta qué punto eso se puede llamar vida, pero es el miedo a perder lo que lo ata a eso. Entonces pensé que tal vez hoy era importante que entendiéramos con ese paralelismo entre un insecto y el otro, que aunque a veces sea pesado el trabajo, la labor, el camino, la misión que tengamos que seguir para llegar a nuestra paz y nuestra armonía, bien vale la pena, porque tal vez para la abeja no sea fácil posarse 800 veces hasta encontrar una flor que le sirva. Y tampoco debe ser tan frecuente encontrar una flor como encontrar un desecho. Con esto quiero decir que va a ser más dificultoso para la abeja que para la mosca encontrar dónde posarse, pero no por eso la abeja lo va a dejar de intentar. Entonces creo que estaría buenísimo que pensemos todos los días en un nuevo camino, una nueva forma de llegar a la flor, para apoyarnos en ella, para que sepamos que donde nos vamos a posar va a ser un lugar de regocijo, que va a ser de armonía, de bienestar, de regocijo, de bendición. Todo tiene que ser bueno. A lo mejor también la abeja, al querer apoyarse en una flor, se termine pinchando con alguna espina, pero eso no va a hacer que odie a las flores. Ella no las va a odiar, va a seguir probando con otras. Y esto va a entrar en un montón de ámbitos de la vida, donde vamos a tener que seguir probando con otra cosa, porque el primer intento falló, o el segundo, o el 10º, o el 100º falló. No importa, tenemos que seguir esperando y tenemos que seguir buscando, porque nuestra meta es llegar a la flor. Y cuando hayamos llegado, que ya cortamos toda la maleza de alrededor y llegamos a la flor, tenemos que tratar de que la planta florezca siempre, porque la vamos a necesitar. Y cuando nos acostumbremos a estar rodeados de flores, no vamos a querer que se marchite ninguna. Entonces a eso tenemos que aspirar, y ese es mi deseo más grande para todos ustedes, que todos seamos abejas, que todos creemos y busquemos flores y que todos podamos disfrutar de ellas el mayor tiempo posible, que podamos ser abejas y que tratemos de no ser moscas, que el lugar donde tengamos que aterrizar, donde nos tengamos que posar cada uno de nosotros, haya sido que nos llegó por suerte o que lo tuvimos que buscar, siempre sea flor, que nunca sea desecho. Así que me voy a agregar en pedir esto para cada uno de los que escucharon. Y les agradezco por haberme oído.